Bienvenidos. En este video quiero discutir algunas cosas acerca de funciones pares. Vamos a ponerlo acá. Funciones pares que van a estar del lado izquierdo de su pantalla y también de funciones impares que van a estar de este lado, del lado derecho. Funciones impares. Bien, antes de dar una definición formal, quiero dar algunos ejemplos gráficos porque creo que además eso va a servir para que las puedan reconocer más fácilmente y de hecho va a motivar la definición de una función par. Así que déjenme, voy a dibujar mis ejes coordenados. Por aquí está mi eje X y mi eje Y. Mi eje Y. El eje X está un poco chueco, pero bueno. Y vamos a considerar que Y es una función de X. Así que voy a dibujar aquí, o voy a graficar la función f de x igual a x al cuadrado. Y veamos, ¿qué es eso? Pues es una parábola. Es una parábola. Y, déjenme ver, esto tiene que ser, ahí está más o menos. El punto es que esta función tiene cierta simetría alrededor del eje Y. Es decir, en lo que está del lado derecho del eje Y es un reflejo de lo que está del lado izquierdo. Por ejemplo, tomemos un valor de x positivo, digamos x igual a 2. X igual a 2. Entonces, f de x es 2 al cuadrado, que sería 4, en esta función en particular. Así que, si me muevo para acá y me vengo al menos 2, el valor que toma la función debe ser también 4. ¿Ok? Y espero que eso lo vean fácilmente. Si tiene la función cierta simetría alrededor del eje Y, entonces para cualquier número positivo, su reflejo va a ser el mismo número negativo, pero el valor de la función no cambia. De hecho, esta va a ser la propiedad que defina a las funciones pares. Voy a decir que una función es par. Función par. Sí, solo sí. Déjenme, lo voy a poner aquí abajo para no invadir el lado de los impares. Sí, solo sí. F de x es igual a f de menos x. Esa es la definición formal de una función par. Y tengan cuidado, porque esto no tiene nada que ver con los números pares y con los números impares. Esto simplemente es un nombre. Por ejemplo, en este caso, tengo que f de 2 es igual a f de menos 2. ¿Ok? Las dos valen 4. Por lo tanto, esta es una función par. Bien, vamos a darles algunos ejemplos más. Vamos a graficar algunas otras cosas. Voy a graficar algunas funciones que tienen comportamientos medio locochones para que se den una idea de qué tan generales pueden ser las funciones pares. Por ejemplo, podría ser que la función hiciera algo así. Digamos, aquí va a ser así la función. Se supone que todo lo que está del lado derecho del eje Y es un reflejo de lo que está del lado izquierdo. Así que si no me salen muy bien las cosas, por favor usen su imaginación. Pero bueno, entonces, aquí va a llegar acá la función y aquí va a saltar para acá. Aquí va a ser algo así y de repente, no sé, igual ya hace algo así. Cuando llega a este punto la función salta y hace algo así. Recuerden, se supone que esto está reflejado, así que si yo reflejo esto sobre el eje Y, obtengo el lado izquierdo. Pero bueno, veamos, por ejemplo, podría fijarme en el valor de este punto, digamos que esto de aquí es 3, y la función aquí vale 5. ¿Ok? Esto es f de 3 y estoy diciendo que vale 5. Entonces, menos 3 estaría por acá, menos 3 estaría por acá, y la función ahí vale 5 también. Por lo tanto, esta función también es par, porque está reflejada. El lado derecho es el reflejo del lado izquierdo. O también podría ser algo del tipo trigonométrico, por ejemplo, la función coseno es par, pero en sí podría ser cualquier cosa que tuviera esta forma. Así, o así quizás, y así. Esto sería la gráfica de una función par.
Las gráficas de una función par, básicamente, si tomas una hoja de papel y la doblas a la mitad, si la doblas sobre el eje Y, debe sobreponerse el lado izquierdo de la gráfica con el lado derecho. Eso es lo que me dice la definición de función par. Bien, vamos ahora con las funciones impares. Voy a comenzar con lo que yo creo sería el ejemplo clásico de una función impar. Quizás podríamos decir que este era el ejemplo clásico de una función par y este quizás sea el ejemplo clásico de una función impar. Así que de nuevo tengo mis ejes x y y ahora lo que quiero hacer es considerar la función f de x es igual a x al cubo. Y yo creo que ustedes ya conocen la gráfica, pero por si no, la voy a dibujar. La gráfica se ve algo así. Espero que esté suficientemente simétrica. En este caso, ya no es cierto que si reflejo la gráfica sobre el eje Y, obtengo la otra mitad de la gráfica. Si reflejo esta rama, lo que está del lado derecho del eje Y, sobre el eje Y, obtendría algo así, más o menos. Y esto no es igual al resto de la gráfica. Lo que tengo que hacer ahora es primero reflejar alrededor del eje Y y después reflejar alrededor del eje X. O podría hacerlo al revés. Primero reflejar alrededor del eje X y después reflejar alrededor del eje Y. Cualquiera de las dos cosas me produciría el mismo resultado. Y veamos ahora qué pasa. Si me tomo de nuevo mi valor 2, si me tomo el valor 2, ¿cuánto vale f de 2? Pues vale 8. 2 al cubo es 8. Pero si ahora me voy al menos 2, ¿cuánto creen que valga f de menos 2? Menos 2 al cubo ya no es 8, sino es menos 8. Menos 8. Así que ahora no es cierto que f de 2 sea igual a f de menos 2, pero sí es cierto que f de 2 es igual a menos f de menos 2. ¿Sí ven? F de 2 era simplemente 8 y menos f de menos 2 sería menos f de menos 2, que es menos 8. Los menos se cancelan y ¡tará! 8 es igual a 8. Así que esto va a ser lo que nos va a servir para definir las funciones impares. Voy a estar tratando con una función impar, si solo si, para todo x, f de x, déjenme me recorro tantitito, f de x es igual a menos f de menos x. O quizás también lo hayan visto o lo vean como, si multiplico esto por menos, podría escribirlo como menos f de x es igual a f de menos x. Cualquiera de estas dos cosas son la misma. Pero bueno, vamos a ver más ejemplos para ver el comportamiento de estos bichos. De nuevo, eje Y, eje X y eje Y. Y ahora consideremos una función, vamos a hacer una que haga algo raro. Vamos a suponer que la función hace algo así. Por aquí llega en el 0 la función tiene que valer 0. ¿Por qué pasa eso? Se los dejo como reto personal. Sale luego de la definición de función impar. Cualquier función impar en el 0 tiene que valer 0. Pero bueno, ¿cómo podría completar esta gráfica para que sea una función impar? Pues reflejo esto a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y y después a lo largo del otro eje. Si hice primero el eje Y, entonces después el eje X. Si hice primero el eje X, después el eje Y. Y obtendría algo más o menos así. Espero que se entienda, que se vea. Noten que si esto es un valor A, si esto es un número positivo A y esto es f de A, esto de aquí hasta esta altura, entonces en menos A, este punto de aquí, que sería f de menos A, está a la misma distancia del eje X que f de A, ¿ok? La distancia que hay de este punto al eje X o de este punto al origen es la misma que la que hay de este punto al eje X o de este punto al origen. La distancia es igual, claramente los valores no son iguales.
Pero a ver, veamos un último ejemplo de función impar, que de hecho es un ejemplo bastante padre porque es un ejemplo bastante sencillo. Bueno, hoy tengo mi eje X y mi eje Y. Y la función que voy a graficar ahora es simplemente la función y igual a x. ¿Ok? La función identidad. Se ve algo así. Y fíjense, ¿qué sucede? Si reflejo primero alrededor del eje y, obtengo algo así. Y esto no es el resto de la gráfica. Ahora tengo que reflejar sobre el eje X y en ese caso sí obtendría esto que es el cacho que me faltaba de mi gráfica. Así que esta también es una función impar. Los voy a dejar viendo algunos ejemplos de funciones que no son ni pares ni impares. Ok, vamos a ver. Vamos a pensar en algo como sigue. De nuevo ya están mis ejes. Y ahora vamos a imaginar que tenemos una parábola, pero que la parábola tiene vértice por acá. Entonces quizás estén diciendo, bueno, esto es una función par porque hay una cierta simetría alrededor de esa línea. Pero ese no es el eje Y está acá. Así que en sí no es cierto que f de x sea igual a f de menos x. Esto no se cumple, ¿ok? Porque esta simetría no es alrededor del eje Y. Así que esto es un ejemplo de una función que no es par ni impar. No es par ni impar. O también podríamos pensar en algo así. Nuevo eje Y, eje X, y vamos a pensar en la función f de x es igual a x al cubo más 1. Y esa función es la misma función que x al cubo, solo que levantada una unidad. Entonces su gráfica se ve algo así. Su gráfica se va a ver algo así. ¿Ok? Este punto de aquí sería el punto 1. Ahora, esta función tampoco es par ni es impar. Para ver que no es impar, fíjense, si reflejara esto alrededor del eje Y, obtendría una curva que se vería algo así. Y al reflejar esto ahora sobre el eje X, obtendría algo así. Así que no coinciden las gráficas, esta gráfica que debería ser para que fuera una función impar, así que esto tampoco es una función impar. Les dejo también de acertijo pensar en cuál es la única función que es par e impar. Pero bueno, quiero dejar algo claro muy rápidamente. Esta función no fue par ni impar porque este reflejo no coincida con este. Este caso es perfectamente aceptable.